De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener al micrófono a Gustavo de Arístegui, que a muchos les sonará porque ha sido un diplomático importante. Ahora nos dirá usted su currículum en brevedad. ¿Puede ayudarnos con esto y decirnos sus cargos? Pues sí, muchísimas gracias por tenerme en su programa. Yo ya he estado en Radio Sefarad en algunas ocasiones, porque, bueno, soy una de esas personas que creo que de alguna manera se ha destacado como amigo de Israel. Amigo de Israel de verdad, no el amigo de Israel que dice siempre que sí, sino el amigo de Israel que considera a Israel como un elemento fundamental en la historia de la humanidad. Y quiero empezar con esto porque es lo más importante. Para mí, Israel es más que su gobierno, es más que su ejército, es más que su servicio de inteligencia, su servicio de seguridad, y si me apura, es más que su población. Es un símbolo de la humanidad. Y es una deuda histórica de la humanidad con el pueblo judío, que son solo 16 millones de personas, una de las comunidades más frágiles del mundo, y que es el único refugio que tienen para volver en caso de que vuelvan a ser, como lo ocurre a lo largo de todos los siglos que conocemos de historia, que vuelvan a ser perseguidos. Y por lo tanto, cuando no estamos de acuerdo con un gobierno preciso, con una persona precisa, con un primer ministro preciso, seguimos estando con Israel en el corazón. Porque Israel es, como digo, un elemento esencial para la humanidad, porque el pueblo judío es fundamental para la historia de la humanidad. Y ahora, por favor, díganos su currículum en resumen para que lo ubiquemos las personas pues, que no hayan estado al tanto de las novedades políticas en los últimos 10 20 años. Pues, no, yo he estado en política por accidente, porque soy un diplomático de carrera, de vocación, de una familia que lo es desde hace muchas generaciones. Eh, Soy un diplomático de carrera que ingresé en el año 89 en el Servicio Diplomático Español. Mi padre era diplomático, mi abuelo lo era también y mi tío bisabuelo también. Mi abuelo, y lo llevamos con mucho orgullo en mi familia, fue primero cónsul general de España en Amberes, del 39 al 40-41, y después embajador de España en Bruselas hasta el final de la Guerra Mundial. Y mi abuelo fue uno de los que salvó la vida a miles de personas, a miles de judíos condenados a una muerte segura. Lamentablemente, en un momento dado, cuando no pudimos demostrar ciertos documentos para que pudiese estar reconocido en Yad Vashem, yo fui a Yad Vashem y hablé con la directora de Yad Vashem en ese momento y me dijo, bueno, tal, esto de los visados, tal. Y digo, es que no solamente eran los visados. Mi abuelo, el último día de la ocupación nazi de Bruselas, se enteró que había un último tren que llevaba a miles de personas a los campos de exterminio, y él fue para allá, se puso delante del tren y dijo, yo hasta que no pueda comprobar que aquí no hay españoles, porque seguro que hay muchos, este tren no se va. Y hasta que no entraron las tropas aliadas, y en ese momento Bruselas estaba en manos de suboficiales, porque los oficiales habían huido ya. ¿eh? Y ese tren nunca salió a los campos de exterminio. Y le puedo decir que esta es una historia que contó mi abuela, mi padre, con un enorme orgullo, y que nos enseñó a todos los hermanos y a toda la familia el amor por la civilización, la religión, la comunidad judía mundial y por el Estado de Israel. Y esto dicho, bueno, pues soy un diplomático profesional que se unió a la carrera diplomática en el 89, que fue nombrado director de gabinete del ministro del Interior en el 96, donde estuve 4 años. Como vasco que soy, acudí a muchos entierros
de compañeros y amigos asesinados por ETA. Tuve en mis obligaciones como director de gabinete ser el enlace con los servicios de inteligencia de los países más importantes con los que España cooperaba. No diré qué hacíamos, pero sí diré que pues era Israel, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Francia, Italia, Israel. Y hacíamos importantes cosas que evitaron muchas tragedias. Y yo era de aquellos que, siendo segundo jefe de la Embajada de España en Amán, donde tuve el honor de asistir como miembro de los pocos invitados fuera de los jordanos e israelíes que estaban allí, a la apertura e inauguración de la Embajada de Israel en Amán. Y solo estaban el embajador de Rusia, el embajador de Estados Unidos, el representante de Naciones Unidas, el representante de la Unión Europea. Y España, yo era encargado de negocios en ese momento, nos invitaron porque habíamos sido los anfitriones de la Conferencia de Paz del 91. Y yo vi cómo se abrió esa embajada. Y el primer encargado de negocios de Israel, que después acabó siendo embajador en Jordania, fue mi amigo Yaakov Rosen, que fue además, después de aquellos tiempos diplomáticos, asesor diplomático del primer ministro de Israel. Yaakov y yo hicimos una grandísima amistad. Y fue un momento muy especial para mí porque pudimos ver el fruto de la paz. Y recuerdo como si fuese hoy, con el mismo horror y con la misma tristeza, el asesinato de Isaac Rabin, que es uno de los políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, sin ninguna duda, como lo fue también Hussein II de Jordania y, en mi opinión, aunque solo tuvo un año en el siglo, Abdalá II, que es muy amigo mío. En fin, soy amigo de Abdalá II, el hombre, porque el rey no tiene amigos. Y puedo también decir, no soy un name dropper, pero bueno, para que los oyentes sepan situarme un poco, soy muy amigo del actual ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sar, a quien tengo una enorme admiración y un enorme respeto. Le conozco muy bien desde que estaba en el Likud, que fue ministro de Educación, después ministro del Interior, que siempre quedaba segundo en las elecciones internas del Likud, en la lista única para la lista del Parlamento de la Knesset, y considero que algún día, y estoy seguro de ello, algún día será primer ministro de Israel. Y será un extraordinario primer ministro de Israel, porque es una persona extraordinaria. Y la verdad es que soy un estudioso del mundo de Oriente Medio, y mi padre, que fue embajador de España en el Líbano, asesinado por el régimen sirio de Hafez el-Assad, a mí una vez me dijo un embajador de Israel, no diré su nombre porque no le haría un favor a él, dice, tú eres amigo de Israel porque los sirios mataron a tu padre. Y digo, y tú eres un indecente. Porque yo soy amigo de Israel desde antes de nacer, porque lo fue mi padre y porque lo fue mi abuelo. Y que tú digas esto, le haces un flaco favor a Israel, porque amigos como yo, no se les puede insultar así. Él me dijo, perdóname, tienes razón, esto no se puede hacer, tal, y después rectificó. Lo que puedo decir con toda claridad es que en el año 2002, creo que fue,
me llamó la Fundación Raúl Wallenberg y me dijo, ¿Gustavo de Aristegui? Y digo, sí. Dice, es la Fundación Raúl Wallenberg. Sí, dígame. Dice, no, es que le queremos comunicar que ha ganado usted el Premio Internacional Raúl Wallenberg. Le digo, ¿así? Digo, ¿y esto por qué? ¿Tiene que ver con mi abuelo? Dice, no, es que no sabemos quién es su abuelo. Esto es por usted. Es por lo que dice usted en sus artículos, en sus discursos parlamentarios, por lo que dice usted en sus entrevistas de televisión y de radio. Y pues me siento honradísimo. ¿Qué quiere usted que le diga? Y me dice, además, dice, ¿sabe usted que nuestro presidente es Kofi Annan y nuestro secretario general es Baruch Tannenbaum, eh, como usted sabe, es una figura muy importante en el judaísmo internacional? Digo, pues no sabe usted lo orgulloso que me siento de que me hayan llamado ustedes hoy, y le digo de verdad, y no quiero hacerles a usted la pelota, sería difícil que me sintiera más orgulloso si me hubiesen llamado para decirme que he ganado un premio Nobel. Ujú. Y este soy yo. Este es usted, señor de Aristegui. Evidentemente nos ha presentado sus impresionantes credenciales de amistad con el pueblo judío y con Israel, y algo que también se traduce en una especie de blog, ¿no? No sé cómo calificar lo que usted tiene, en el cual pues publica artículos o columnas que en el último tiempo pues evidentemente tienen que ver con Israel, pero no solamente con lo que pasa en Israel, sino también en las relaciones que España mantiene con Israel, porque esto ha estado cambiando muchísimo en las últimas horas, diría, ¿no? Sí, sí, en efecto. Mire, francamente, desde el año 2002, más o menos, España entró en una espiral terrible. Cuando un Estado serio, o que se pretende serio, acaba entrando en el juego en el que la política exterior, las relaciones internacionales, los elementos geopolíticos y geoestratégicos esenciales, acaban formando parte de la política de oposición de un gobierno, es un país que deja de ser una democracia avanzada y moderna. Y eso ocurrió con Zapatero. Y digan, mire, se lo digo con toda sinceridad, con independencia de la opinión que me merezcan las posiciones del señor Zapatero, que no coincido nada con él, es una persona que personalmente me cae bien y con la que tengo una relación personal estupenda, ¿eh? Y de verdad, es decir, que es una persona con la que he tenido una relación de cordialidad, de cercanía, tal. Pero francamente le reprocho de manera intensa que hubiese convertido la política exterior, y entre ellas los elementos fundamentales de la política exterior, como es el derecho esencial, inalienable, indiscutible a la existencia del Estado de Israel en fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, y que el Estado de Israel tiene derecho a existir, y que no solo es un Estado más, no solo es un Estado, como dicen algunos, una especie de excepción en una región en la que no, en la que no, a la que no pertenece. Es una excepción porque quienes pertenecían a esa región fueron brutal, sanguinaria e implacablemente expulsados, no una, sino muchas veces, hacia un exilio del que solo se pudieron eh, recuperar después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a veces decimos los españoles que Dios Todopoderoso escribe con los renglones torcidos.
¿Sería posible el Estado de Israel sin la tragedia del Holocausto? Quizá no. Y fíjese usted, le voy a decir una cosa terrible, ¿eh? El pueblo de Israel, el pueblo judío, no existiría hoy si el Estado de Israel no existiera. Si no existiera ese punto de refugio al que los 16 millones de judíos puedan volver cuando quieran, como el pobre español de Melilla Jacob que fue Pinto. asesinado, exacto, que fue asesinado por Hamás en Jerusalén el otro día, eh, si eso no fuera posible, el pueblo judío estaría condenado a la desaparición. En consecuencia, incluso cuando los gobiernos de Israel cometen errores o excesos, no se puede, bajo ningún concepto, hacer la equivalencia entre el gobierno de Israel e Israel. Entre el gobierno de Israel y la comunidad judía mundial. Esto es mucho más importante que todos nosotros. Esto es la esencia de esta deuda moral, ética, histórica que tiene la humanidad con el judaísmo, con el mundo judío, con la comunidad judía mundial. ¿Cuántos judíos han sido los filósofos más brillantes, los pensadores más agudos, los más hermosos artistas, los más armoniosos músicos, los más clarividentes científicos? ¿Cuántos? ¿Qué sería de la humanidad sin los judíos? Eso es lo que yo digo. Y por eso tenemos que ser militantes en la defensa de la existencia, la seguridad y el bienestar de los judíos. Y eso implica defender la existencia del Estado de Israel. Y por eso, aparte que quien incluso no crea como yo, y estoy dispuesto a aceptarlo, fíjese lo que le digo, si alguien se cree demócrata, si alguien se siente eh, moralmente habilitado, no condenar cualquier tipo de terrorismo, tenga la excusa, ideología o religión excusa que quiera, deja de tener ningún tipo de legitimación. El terrorismo es la peor lacra de la humanidad, sea de extrema izquierda, de extrema derecha, de excusa religiosa, yihadista, ultra yihadista, chií, suní, cristiano, comunista, estalinista, fascista, nazi, cualquiera. El terrorismo es terrorismo. La violencia y el asesinato colectivo es eso. Y si no tenemos el coraje de denunciarlo, simple y llanamente no somos humanos. Bueno, después de estas palabras es difícil hacer una pregunta que venga a tono, pero si nos ceñimos más a las últimas horas o días o meses, o incluso esta guerra que ya dura casi 2 años, eh, ¿usted encuentra que en esta guerra hay algo que la diferencia de guerras anteriores? Porque para Israel, y ya lo ha dicho en muchas ocasiones el primer ministro Netanyahu, esta es una guerra existencial, es decir, que Israel no entró después del 7 de octubre para solamente vengarse, sino para quitarse de encima Para eh, evitar futuros ataques similares. Lo entiendo ataques. perfectamente. Sí, Mire,
Se lo digo con toda claridad. Vamos a ver. El 7 de octubre del año 23 es una fecha negra en la historia de la humanidad. Dicho esto, no creí yo que vería un episodio tan repugnante de vileza, cobardía, violencia, crueldad, sadismo, bestialidad, monstruosidad en un solo día. Es difícil encontrar otro episodio parecido en la sanguinaria historia del hombre. Es difícil, difícil. Incluso en las peores guerras, eh, no, no consigo visualizar que un sujeto en plenitud de sus fuerzas secuestre, golpee, torture, veje, asesine a una anciana, a una señora embarazada, a unos bebés, los queme vivos. ¿Dónde se ha visto una cosa así? Es que ni siquiera un terrorista de ETA, cuando pone una bomba y mata a 27 personas en el cuartel de Zaragoza, de ellos muchos niños, se imagina que va a ocurrir eso. Pero un tío que va a un kibutz y arranca de su seno de su madre a un bebé y lo mata, eso no es un accidente de una bomba. Es una monstruosidad inexplicable, injustificable. Yo entiendo perfectamente que el inicio de la guerra contra Gaza es perfectamente legítima. Entiendo que el objetivo de acabar con Hamas es esencial, que Israel no solo se hace un favor a sí mismo, le hace un favor al mundo. Hamas es un elemento, y créame, que yo he estado en la lista negra de Al-Qaeda, o sea, no soy uno que habla. Yo he estado en la lista negra de Al-Qaeda, seguramente estoy todavía, mis libros hablan por mí, que es una cosa que no le dije antes. Tengo 4 libros que hablan muy claramente de lo que le estoy diciendo ahora: el islamismo contra el Islam, Yihad en España, contra Occidente, encrucijadas árabes. Lo que le puedo decir con todo esto es que es absolutamente imposible que uno no pueda entender que el terrorismo de Hamas no es parte de un plan mundial para acabar con el Estado de Israel, en el que obviamente Irán es una parte fundamental, y que justamente las lógicas académicas acaban rompiéndose, porque jamás yihadistas suníes son subordinados de yihadistas chiíes, que son el régimen iraní. Abyecto, repugnante donde los haya. Que es una oligarquía, ni siquiera es una dictadura, porque hay un 30% de la población que está a favor de ese régimen y que en consecuencia oprime al 70% restante. Le puedo decir con toda claridad que frente a la radicalidad, la bestialidad, la brutalidad de una organización como Hamas, en todos los países árabes circundantes, da igual que sea el actual Estado sirio, que yo creo que con todos sus defectos en algún momento tendrá una relación razonable con el Estado de Israel, Jordania, Egipto, los países del Golfo. No hay ni uno que tenga simpatía por Hamas, ni uno solo, porque son parte del mismo enemigo, y hay un enemigo común del Estado de Israel y de estos estados. El terrorismo yihadista es posiblemente
una de las peores, mayores y más terribles lacras de los últimos 100 años. Porque es muy difícil luchar contra ellos. Eh, el odio ancestral, cerval, hondamente arraigado, que además inspira algo tan terrible como es el atentado suicida, es difícil de explicar. Cuando yo era director de gabinete del Ministerio del Interior entre el 96 y el año 2000, yo pedí a la policía un estudio sobre el futuro riesgo del yihadismo para Occidente. Yo había escrito en diciembre del 95 un artículo, diciembre del 95, se lo subrayo, en la revista Política Exterior de España, está en internet, la pueden ustedes ver, verán que no miento, en la que yo señalaba como un gran riesgo para Occidente a un sujeto por el nombre de Osama Bin Laden. Esto es 6 años antes del 11S. En fin, verá usted que hago los deberes. Y por eso creo que cuando el Estado de Israel, que tiene una misión histórica tan prístina, y utilizo el adjetivo de una forma deliberada, prístina, tan ebúrnea, tan pura, tan importante, como es la preservación, defensa y acogimiento del pueblo judío mundial, no puede caer, no puede caer en la innecesaria y prolongada crueldad. Y se lo dice a alguien que es y que se demuestra y que se juramenta, amigo, leal, fiel e incondicional de Israel y del pueblo judío. No es bueno para el pueblo judío, no es bueno para la causa del Estado de Israel lo que está ocurriendo en Gaza. No es bueno. Es indispensable acabar con Hamas, indispensable. Pero hay que hacerlo de una manera que nadie, porque es evidente que hay una propaganda repugnante que está mintiendo sobre lo que ocurre en Gaza, es evidente. Pero cuando esto ocurre, cuando la propaganda y la mentira estructurada y persistente está presente, hay que hacer un esfuerzo aún mayor de estoy buscando una palabra que haga justicia a lo que yo he visto en la lucha del Estado de Israel contra el terrorismo en el pasado, de decencia y humanidad. Porque muchas veces hemos visto que otros países han luchado contra el terrorismo sin decencia y sin humanidad. Y yo recuerdo, y se lo voy a recordar ahora a usted y a sus oyentes, aquel terrible incidente en el que las fuerzas especiales israelíes estaban luchando en Jenin contra hordas de terroristas. Y para evitar hacer víctimas mortales, dinamitaban las paredes entre las casas para avanzar dentro sin tener que salir a la calle y correr el riesgo de matar a inocentes. Eso es el Estado de Israel. Eso es el espíritu del judaísmo. Bueno, la verdad es que sus palabras no necesitan mayor explicación que la que usted ha dado. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y esperamos que en un futuro también podamos volver a contar con usted para hablar de algo que sea más positivo para la región y que se hayan resuelto algunos de estos conflictos. Muchas gracias. Mire, Sí. se lo agradezco enormemente y le digo como última reflexión
que uno de los elementos más esenciales para un Estado democrático y esencial para la humanidad como el Estado de Israel es no confundirse de enemigo. Y hoy por hoy, y durante mucho tiempo, créame usted, se lo digo, hay que ser amigo de todos los países del Golfo, incluido Qatar, que está haciendo lo que hace porque se lo ha pedido algunos elementos esenciales del gobierno del Estado de Israel y los Estados Unidos. Porque no he encontrado en el Golfo, nadie que tenga la mínima simpatía por Hamás. Y esos son sus amigos, y serán sus amigos, mucho más amigos que sus vecinos, lo verá usted. Bueno, esperemos que llegue ese momento de verlo y comprobarlo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y ha sido un placer y un honor estar con ustedes.